¿Qué haces poniendo caras y haciéndote fotos con el móvil, Luis? Me estoy poniendo a tono con el podcast de hoy, Laura. Vamos a hablar del cringe que das. No, de la cultura kawaii. ¿No ves la cara que tengo? Bueno, si tú lo dices. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Me parece fatal, Laura, que no seas capaz de identificar lo kawaii que estaba yo ahora mismo. Bueno, a mí me parece fatal que no seas capaz de identificar el cringe que dabas. Fíjate que hablamos, propiedad, ¿eh? Cringe. El cringe. El cringe. Bueno, como decíamos en el teatrillo, hoy queríamos reflexionar un poco sobre la cultura kawaii. ¿Pero qué es eso de la cultura kawaii? Bueno, kawaii, yo creo que en algún Japón a fondo hemos sacado esta palabra, quizá. Es que llevamos 6 temporadas, así que ya no me acuerdo de todas ellas. Pero básicamente kawaii se podría traducir como adorable, lindo, mono, cookie. Sí, ¿no? cute. Depende un poco, exacto. El cute en inglés yo creo que es el que mejor le encaja, ¿no? Pero la cultura kawaii, lo que se ha montado alrededor de este adjetivo, va mucho más allá de, yo qué sé, colores pastel, personajes así tiernecitos, ¿no? Básicamente se ha convertido en un pilar económico y casi me atrevería a decir, casi psicológico de la sociedad japonesa. Sí, de esto se podría hablar largo y tendido, ¿no? Porque al final, claro, una sociedad que es muy estricta con ciertas normas sociales, que a veces hemos hablado aquí también, ¿no? Y en los directos que hacemos, como cuando hicimos el de los días festivos en Japón, en YouTube, decíamos que los japoneses en cuanto tienen un poco de días, enseguida se van a hacer cosas, ¿no? Bueno, pero lógico. necesitan como que haya algo que se lo permita, ¿no? Entonces, la cultura kawaii, en cierto modo, es para mí como una especie de vía de escape para salirse un poco de las normas establecidas que obligan a cierta conformidad. Puede ser. Lo curioso es que la cultura kawaii realmente empezó como una rebelión juvenil. Y de ahí a esa rebelión se ha convertido en un lenguaje, universal casi, ¿no? Yo creo que es un término que a lo mejor no conocemos, el término kawaii. En algunos países del mundo, a lo mejor el término como tal, el adjetivo como tal, a lo mejor no nos suena. Lo que hay que pero identificar es cuando tú ves una imagen para saber si es kawaii o no. Si tú cuando la miras dices, ¡oh! ¡Ay, qué mono! Y ¿no? pones así como la carita de ¡oh! ¡Qué mono! Pues ya está. Y pones corazoncitos, ¿no? Sí. Lo que tú haces de poner Sí. la mano para que te haga el corazón. Ahí está, exactamente. Bueno, justamente lo decía ahora, ¿no? Lo que hoy asociamos un poco con, bueno, mucho marketing hay también en la cultura claro. kawaii, ¿eh? Todo lo que se convierte al final en un lenguaje visual, en una cultura popular, de masas, sí. que empieza a lo mejor de una manera rebelde, pero que va subiendo y se va convirtiendo ya en algo establecido, pues pierde en cierto modo esa rebeldía original y pasa a ser, pues bueno, pues lo típico de las sociedades capitalistas. Sí, pasa a ser otra parte de pues ese marketing y ese dinero que se mueve por ahí. Vaya si se mogollón. mueve dinero. Lo curioso es que, bueno, se dice que este concepto, ¿no?, del kawaii empieza como un acto de rebeldía que decíamos en la década de los 70. Se ve que se dice que las estudiantes japonesas, mujeres en este caso, empezaron a escribir así con trazos muy redondeados, ¿no? Y empezaron a añadir corazoncitos, estrellitas y caras sonrientes, lo que se llama los maruiji, ¿no? O sea, al final esas marui es redondo y el ji de ideograma, digamos, ¿no? Entonces, como escritura redondeada sería la traducción perfecta. Que bueno, el hiragana a veces ya el hiragana, se que presta es de origen femenino. Efectivamente, ¿no? Entonces es simplemente llevarlo un paso más allá y sabiendo, como sabemos además, que Japón es un paraíso de todos los temas de papelería y demás, pues tú imagínate, ¿no? Entre bolígrafos con purpurina, las pegatinitas con estrellitas, con no sé qué, pues claro, pues esto que se prestaba perfectamente. Pero claro, esto fue casi una ofensa, por decirlo de alguna manera, a la rigidez que hay en las escuelas, al final, japonesas, ¿no? En los institutos japoneses. Ya solo hacer, al final, esos trazos mucho más redondos
pues lógicamente era un poco un puntito de rebeldía, ¿no? Y también yo creo que era una manera de mostrar que querían mantener cierta estética infantil, ¿no? Un poco la idea de nos vamos a quedar en este momento concreto de nuestras vidas. Pero yo creo que pasa un poco ahora también y no solamente en Absolutamente. Japón. Quiero decir, cuando los jóvenes tienen un futuro que es un poco oscuro, y fíjate, ¿no?, que estábamos hablando de cultura kawaii, pero estamos hablando de cosas un poco duras, ¿no? Mm. Cuando tú sientes que no tienes mucho futuro y que no puedes hacer nada para solucionar el tema, porque dices, si es que no tenemos suficiente poder, ¿qué es lo único que puedes hacer? Rebelarte un poco, ¿no? Y te rebelas contra esas imposiciones, contra esa sociedad adulta, y lo que te queda es, pues como los jóvenes ahora que con 35 años pues se siguen comportando como si estuvieran recién llegados a la universidad. Sí, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Al final hay un rechazo claro a las responsabilidades de la sociedad adulta, ¿no? De convertirse en adulto y con algo tan, Bueno, entre porque no hay comillas, futuro, en tonto, ¿no? cierto modo. Se Bueno, siente que no hay mucho sí, futuro. mira que estamos en una época, a ver, es verdad que ya los años 70 estamos en ese Japón del milagro económico, pero en los años 70 Llega la crisis del petróleo del exactamente, 73. y hay como una concienciación también con todo el tema medioambiental en Japón. Entonces Eso hay es. muchos jóvenes que quizás están un poco perdidos, ¿no? De realmente qué quiero ser, cómo quiero ser como persona adulta. Y hay quien pues deciden no enfrentarse a eso y Sobre todo mantenerse un porque, poquito ¿no? en esa exacto, sobre todo burbujita. porque todavía en la década de 1970 Japón corporativamente es un país en el que no hay tantas empresas extranjeras como No. ahora, y todavía sigue estando muy presente el mundo del salarimán, ¿no? Sí. Esa persona que entra en la rueda corporativa y Imagínate para las mujeres, claro, porque tú imagínate hablas para las del mujeres. salarimán que son hombres, pero justamente la cultura kawaii Sí, la crean las mujeres. ¿Por qué? Porque el futuro de esas mujeres solo pueden era ser office casarse. ladies Office a ladies, tiempo trabajas parcial hasta unos que te quedas añitos, ahí embarazada. está, te casas y ya dejas el trabajo para cuidar de tu marido y luego tienes hijos y ¿no? Ese es un poco Por el eso. tema. Curiosamente, lo que es ya la explosión absoluta de lo que hoy llamamos la cultura kawaii sucede más o menos a comienzos de los 2000, que creo que también es simbólico porque, claro, en los 90 explota la burbuja económica en Japón, con lo cual eso también Total. machaca mucho a los jóvenes. Y toda esa década, ¿no? Tanto los 90 como luego los 2000, claro, además tenemos la crisis también de 2008, ¿no? Justamente 2009. Ahí es donde va cogiendo mucha más fuerza esta cultura de lo kawaii. Y de hecho, el 1 de enero de 2006, un periódico japonés, el Asahi Shimbun, publica justamente en portada un artículo que se titula El kawaii conquista el mundo, o Lo kawaii conquista el mundo, ¿no? Eso es. Que ya pone un poco el foco en ese concepto de kawaii más allá de un simple adjetivo. Totalmente, pero es que además a principios de los 2000, porque fíjate, tú dices este artículo 2006, en 2006 ya estaba como primer ministro en su primer mandato, por así decirlo, Shinzo Abe, Ujú. ¿no? E incluso antes de Abe, había habido, sabemos que en Japón prácticamente siempre ha habido primeros ministros que son conservadores, pero hay como un exceso de conservadurismo también, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que esto también afecta Puede ser. precisamente porque hay todavía más resistencia por parte de los jóvenes a ese sentimiento de, madre mía, hacia dónde nos lleva la sociedad. Sí, exacto, el querer irse, ¿no? Por eso la moda de Harajuku, de vestidos, ¿no? Colores vibrantes, mucha parafernalia, mucha historia, pues no solo enamora a los japoneses, sino que capta un poco la atención del resto del mundo, ¿no? De wow, fíjate en Harajuku cómo visten, ¿no? De hecho, ya a principios de la década de 2010 aparece Kyary Pamio Pamio, que Ay, Dios mío, esta probablemente es el señora. icono o uno de los iconos modernos de la cultura kawaii, Me ¿no? acuerdo yo de verla en la televisión, en los Kohaku Tagasen. Sí, es que toda ella, o sea, va más allá de la cultura pop, ¿no? Y es un icono pop, sí, pero también es clarísimamente un icono de la cultura kawaii. Todo su manera de vestir, su manera de maquillarse, su De manera de hablar. peinarse, de hablar, absolutamente, absolutamente todo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, o sea, es justamente en estos 2000 donde la cultura kawaii, vamos, se dispara.
clarísimamente Chiari Pamio Pamio es el icono absoluto, pero luego vamos a ir viendo, ¿no? Que aparecen, bueno, que va mutando de alguna manera la cultura kawaii. Creo que estamos ahora, por ejemplo, en un momento que es más popular quizá lo que se ha llamado el retro kawaii. Bueno, es que si es algo lo kawaii que surge como una Claro. protesta, como algo en contra de lo que hay, y va evolucionando, pero evoluciona hasta cierto punto, ¿no? Llega un Mm, momento en el que dices, es nos repetitivo, convertimos, quizá, claro, ¿no? o nos convertimos ya en cultura convencional, ¿no? Sí, Entonces al final casi como que hay que volver a los orígenes porque sigue siendo lo bastante diferente de lo que se estila, porque lo que se estila, vale, han cambiado ciertas cosas, ¿no? Hay una crisis de identidad con los salarimán, ¿no? Las empresas tradicionales que ya no son tantas, el trabajo ya no es para toda la vida, etcétera. Pero lo kawaii sigue siendo más importante, quizás, o visualmente más rompedor, el de entonces, que no las evoluciones que ha podido y tener. también creo que hay esa cosita de la nostalgia, ¿no? Que nos pasa a todos los que Como el somos ya. calpis. Sí, exactamente, como el calpis, ¿no? Pero cuando uno tiene ya cierta edad, parece que lo del pasado, ¿no? Tú piensas en nuestras infancias, nuestra adolescencia, yo digo, uff, casi era quizá mejor que ahora, Lo que ¿no? pasa es que eso es un síntoma de que te estás haciendo viejo. Absolutamente de acuerdo. Porque cuando tú eres joven siempre piensas que el futuro es una mierda, con Sí. perdón, y que los adultos te están robando tu futuro. Si llega un momento en el que piensas cualquier pasado fue mejor, es que ya te has vuelto uno de esos adultos y ya te has vuelto un viejune. Pero sí que hay ese toque de nostalgia. Yo creo que ahora mismo está muy de moda en Japón fijarse hasta en, no sé, en ciertos diseños, ciertos personajes que se crearon, pues eso, en la década de los años 60, los años 70, y se han mantenido, se intentan mantener o se han recuperado ahora con ese diseño original, ¿no? Y hay ese toque un poco de esa, ay, qué bonita es con ese tinte de nostalgia de qué bonito es este personaje, ¿no? O este diseño de los años 60, Claro, pero ¿no? para mí esto tiene un problema, porque en el momento en el que estamos ahora, a mediados de la década de 2020, si recuperas esas cosas, ya no es tanto por lo que significan, sino porque No, era claro, ya bonito se ha perdido y ya se eso. ha convertido Sí, eso en un tema de sí, marketing, sí, porque sí, sí. ya es lo que más me gusta y mira qué bonito era y mira estos diseños y estas formas y demás, ¿no? No ha evolucionado como fue evolucionando al principio lo kawaii, que iba respondiendo un poco a esas inquietudes de los jóvenes de entonces. Mm. Ahora ya se ha convertido, pues eso, en un tema más marketingiano, si se Bueno, quiere. podríamos hablar justamente del por qué se ha convertido, ¿no? En un fenómeno de masas y un auténtico, pues eso, fenómeno del marketing, lo kawaii. ¿Por qué nos atrae lo kawaii? Las cosas que están diseñadas con ese toque kawaii, ¿no? Pues no sé por qué, porque a mí me repatea. Será que soy Bueno, hay viejo. quien dice que, a ver, aquí es cuando uno saca, ¿no? Ahí nos ponemos ¿cómo se dice eso? El sombrero este de papel de aluminio, ¿no? Pero dices, esto es científico, ¿eh? Tiene una base científica. Pero se llama un poco el esquema del bebé, ¿no? Se dice que hay, hablando así un poco de manera general, los personajes kawaii van a tener cabezas grandes, frentes también anchas, ojos redondos, situados como un poquito más hacia la parte baja de la cara, extremidades cortitas, ¿no? Como un bebé, al Ah, vale, final. porque digo yo cabeza grande, digo sí, frente ancha también, digo madre mía, y Pero yo tú no eres kawaii un no soy. bebé, tú No, no eres un no, ni tengo bebé, las ¿no? extremidades cortas. Pero se dice, ¿no? Supuestamente, que todos estos rasgos, ¿no? Que se asemejan justamente a los de un bebé, pues como que activan de alguna manera nuestro instinto de cuidado, de protección, ¿no? Y que hace que pues, reduzcamos un poco la agresividad, que nos dé también esa cosita del bienestar, del buen rollo, ¿no? De la tranquilidad. Cuando tú, aunque no te gusten, no quieras tener niños, pero a lo mejor, ¿no? Tienes un bebé en brazos, se te despierta algo, hay una sensación de calidez, ¿no? Es algo bonito. Supongo, pero claro, una derivada de esto es que, por ejemplo, muchas mujeres relativamente jóvenes y a veces no tan jóvenes en programas de televisión japoneses
hablan con unos tonos de voz precisamente que supuestamente intentan activar estos mismos instintos de cuidado y protección porque son muy infantiles, como muy kawaii, y yo, sin embargo, cada vez que las escucho es que me entran ganas de asesinar. So decepcioné. Luis, ¿no te gusta si hablamos No, así? no. Es verdad, a mí me repatean bastante, pero bueno, hablando de ese diseño de cabeza grande, si tú piensas, ¿vale? Tú piensas, cierra los ojos, imagínate, busca un personaje, ejemplo de kawaii en el mundo, cabeza grande, ojos así redondos, grandes, extremidades cortas o directamente casi que ni se ven. ¿Piensas en algún personaje? Pienso en Hello Kitty. Hombre, Hello Kitty, yo creo que es la reina absoluta del concepto kawaii. Totalmente. Y además es que fíjate que Hello Kitty, aparte de todo lo que tú has dicho, si queremos que os la imaginéis, ¿vale? ¿Qué le pasa además a Hello Kitty? Aparte Le de todo pasan esto? muchas cosas. Bueno, a sí, Hello Kitty. sí, tiene muchos problemas. Tiene que ir al ¿Qué le psiquiatra. pasa a Hello Kitty? No tiene boca, además. Bueno, pobrica mía. No tiene Exactamente. boca. ¿Y Bueno, por pero qué es es que esto? Claro. esto tiene una Claro. parte ahí psicológica importante, ¿no? Porque se dice que no tiene boca y así de esta manera lo que hace es permite al espectador, a la persona que tiene, ¿no? Por ejemplo, esa figurita, pues que proyectemos nuestras propias emociones en ella. Eso es el sumum ya de ese esquema del bebé que hemos dicho. Lo que ¿no? pasa es que aquí yo a veces no sé, ya sabéis que me gusta ser un poco abogado del diablo, si Hello Kitty se crea como se crea porque al diseñador, los diseñadores deciden que les parece bonito y les parece rompedor porque no existía nada parecido, y luego los científicos sociales o demás le buscan una explicación. Le buscan una explicación al hecho de que no Sí. tenga boca, en lugar de que sea real. Porque yo no he leído en ningún sitio que nadie oficial haya dicho, no, sí, hicimos Hello Kitty así para que tú pusieras tus propias emociones. Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, Hello Kitty nace en 1975 como una imagencita. Sí, Qué buen de tu año. año. Como imagencita ahí en un pequeño monedero de vinilo. No tenía ni nombre. O sea, fíjate, si no se había ni pensado, yo creo que se les olvidó pintarle la boca y ahí se ha quedado sin boca la pobre siempre. Pero me refiero, no tenía ni nombre. Sí, era un personaje más Uno para más. vender Uno objetos más. y decir, pues vamos a sacar un montón de cosas Con diferentes. ese toque kawaii que Claro. se estaba buscando, ¿no? Que se estaba popularizando en esa época. Y ya está. Entonces ahí se empezó a volver súper popular y ya le pusieron justamente ese nombre, que también hay como muchas teorías del nombre, ¿no? Hay quien dice que la gata Kitty del cuento este de Lewis Carroll, ¿no? A través del espejo. Sí, como la continuación de Alicia. Exactamente. Entonces le añadieron Hello, pues no se sabe por Sí, qué. al final es buscar explicaciones, pero el hecho es que algo que se creó como simplemente un animal más para promocionar productos, hoy en día aparecen unos 50.000 productos al año en más de 130 países y regiones. Atención, el dinero. Es que da el dinero que eso. mueve esto es una O sea, barbaridad. Tiene que ser. Con lo cual, en el momento en el que esto se convierte en una gallina de los huevos de oro, evidentemente ya no puede representar ninguna cultura kawaii. ¿Por qué? Porque las culturas cambian a medida que cambia el tiempo, que cambia la sociedad, que cambia la gente. Y tú, sin embargo, no puedes cambiar Hello Kitty porque entonces dejaría de ser efectiva como reclamo de dinero. Entonces tienes que mantenerla. Sí, le vas poniendo sus trajecitos, vas haciendo colaboraciones con esto, mucho, vas haciendo con otro. Ya, pero sigue siendo el mismo personaje porque no puedes cambiarlo a no ser que quieras correr el riesgo de que deje de funcionar. Destrozarlo. Exacto. No, totalmente. Además es que se demuestra que algo en el diseño de Hello Kitty funciona. Algo hace clic en la gente. Yo tengo amigos españoles, adultos, incluso mayores que yo, que cuando alguna vez hemos estado en Japón y hemos visto, por ejemplo, cosas de Hello Kitty en algún santuario incluso, me ha pedido las fotos porque está obsesionado con Hello Kitty y dices, señor, pero... Cálmese, ¿no? Pero es que algo tiene, podríamos aquí estar hablando, nosotros no somos, bueno, yo no soy experta en diseño, con lo cual ni me voy a meter en ese berenjenal, pero algo tiene Hello Kitty, pues podríamos estar aquí sacando ideas,
que engancha a la gente. Y lo bueno también que han sabido hacer, en este caso los de Sanrio, es ir adaptando Hello Kitty a las modas sin que pierda, como tú decías, su Hello Kittyismo. Exacto, su Hello Kittyismo, ¿no? Recuerdo cuando en la década, finales de los 90, estábamos ahí a tope en Japón con la cultura gyaru, de esas chicas, ¿no? Un poco como de playa, con bronceadas, con los maquillajes fuertes, pues le pusieron a Hello Kitty una flor de hibisco. Uf, se hizo, qué popular viral. era el hibisco en aquellos años. Claro, porque era todo lo que era playero, gustaba mucho en esa cultura de las gyaru, ¿no? Entonces, pues claro, Hello Kitty con una flor de hibisco fue como... Le quitaron el lazo, le pusieron la flor de hibisco, ¡buah! Revolución absoluta. Yo, de hecho, recuerdo más a la Hello Kitty con la flor de hibisco que con el lacito, sinceramente. Totalmente. Luego ha habido un montón de colaboraciones, como tú decías, ¿no? Y a partir de Hello Kitty, además, han ido saliendo otros personajes que Totalmente. también, pero ¿no? Son kawaii. Tú sabes que a mí me gusta hacer Fan with Train siempre. Ay. Y claro, colaboraciones. Bueno. ¿Cuál ha habido una popular? Claro. El Shinkansen de Hello Kitty, que Sí, fíjate es que... que era el mismo tren que había sido el de Evangelion, que fíjate que es popular, el manga, el anime y no sé cuánto, duró un par de años. Sí. Y el de Hello Kitty ha durado justo, bueno, hasta ahora. Este podcast se emite en finales de marzo de 2026, que es más o menos cuando acaba el Hello Kitty Shinkansen. Sí. No porque Hello Kitty no sea popular, sino porque el tren se ha quedado viejo y lo retiran. O sea, es que se ha quedado más viejo el tren bala, que sigue teniendo una apariencia, ese tren bala en concreto, la serie 500, sigue teniendo una apariencia moderna y se ha quedado más viejo que Hello Kitty, que tiene la misma edad que yo. Que ya es vieja. Que ya es vieja. Pero es curioso porque además de todos los trenes temáticos, a ver, el de Evangelion también estaba muy bien, pero yo he de decir que el de Hello Kitty, el Shinkansen de Tremendo. Hello Kitty, me parece espectacular. El trabajo que se hizo para ese tren, con ese coche, cafetería, tienda, espacio, todo tematizado, me parece una maravilla, ¿no? Maravilla. Entonces, y bueno, tú me hablabas de otros personajes, ¿no? Que habían salido por ejemplo, al albur ¿no? de esto. Sí, está Rilakkuma, ¿no? Por Rilakkuma, ejemplo, claro. Ese al final osito de un poco símbolo de relajación, descanso, quizá busca a los que están más estresados, ¿no? Esos salaryman estresados. Sí, que en lugar de pedir a la sociedad, ¿no? que haga que las empresas no machaquen tanto a los trabajadores, pues no, te creamos un osito para que te relajes. Luego está Gudetama, que yo creo que es un gran icono actual, ese huevo que está como, no sé si... Pasota, ¿no? Sí, como... De vuelta de todo. Sí, no diría deprimido, pero está a verlas venir. Bueno, pues mira, yo tengo bastante con existir y quítame. Pero, por ejemplo, yo lo saco mucho últimamente, pero es que me gusta enlazar ciertas cosas y hoy hablamos de cultura popular, es lógico. Animal Crossing. Exacto. Animal Crossing yo creo que es un ejemplo perfecto del kawaii un poco actual. Fíjate en esos personajes de Animal Crossing, tienen los ojos también como muy separados, ¿no? No tienen nariz, o es un puntitito, sí. ¿no? Bueno, también es eso, son muy kawaii. Muy kawaii, pero me refiero, podrías haber hecho, como en otros videojuegos, personajes más realistas, y aquí escoges a propósito un diseño que no se basa en la realidad como tal, sino que es un avatar que resulta, pues, bueno, kawaii. Pues es que esa es la palabra. Sí, realmente. Es que son súper kawaii. Tú los ves y dices, y además, como en el juego, en el videojuego, puedes poner ropa distinta o estas gafitas, o sea, es que claro. Puedes hacer que el kawaii se adapte a tus gustos, claro, o a quién eres tú. ¿no? Luego quizá deberíamos hablar, a lo mejor alguno está pensando en Sailor Moon. Sailor Moon yo no diría que es como icono kawaii, como por ejemplo Hello Kitty, sino que creo que es un poco lo que hizo de puente, de alguna manera, entre los inicios del kawaiicismo y la cultura kawaii global que tenemos hoy, ¿no? Bueno, es verdad que antes de todo esto de Sailor Moon, que yo recuerdo haber visto la serie de anime en televisión de pequeño y me gustaba, ¿no? Las heroínas de las series o eran o muy infantiles o muy serias, ¿no? Entonces, claro, en Sailor Moon de repente hay lazos.
hay brillos, hay colores pastel, ¿no? Exacto. Entonces empieza a haber una introducción de todo esto. Bueno, y ese traje de marinera, ¿no? Sí. Que es el uniforme escolar en muchos colegios en Japón, que es un poco también base de la cultura kawaii al final. Totalmente, ¿no? totalmente. Sí. Entonces, bueno, tenemos a ese Sailor Moon. Que es que además, fíjate, todos los objetos que hay en Sailor Moon, ¿no? Son puramente kawaii, porque todos o tienen gemas de color rosa o dorados o formas de corazón. Exacto, demás. las formas. Es que es eso, sí que es verdad que es kawaii. Actualizado, ¿no? Sí. Un poquito más y Además sigue me gusta evolucionando. porque no son, por ejemplo, Usagi no es la heroína perfecta, ¿no? Tiene sus cosas y creo que eso también es un puntito que se añade al concepto de kawaii. Kawaii no significa ser perfecto. De hecho, hasta cambiando un poquito de tema, pero cuando uno ve a ciertos idols... Estaba pensando justamente en eso y no lo habíamos hablado. No, gente joven, ¿no? Que está aprendiendo un oficio, en este caso un idol, ¿no? Que se dedica a cantar, bailar y presentar televisión, lo que sea. Se agradece y se dice que es kawaii cuando ves que se equivoca o le cuesta, ¿no? Porque es O un que poco expresa símbolo- sentimientos Sí, en el que escenario. está aprendiendo. Ay, qué kawaii, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también Sailor Moon hicieron bien en no poner a un personaje, ¿no? Y en este caso una heroína que fuera perfecta, maravillosa y que todo lo hiciera bien y que no hubiera nada más, sino justamente que mostrara esa ternura, ¿no? De todas alguna maneras, también manera. al final es algo que vemos si ves películas de superhéroes también, ¿no? Un superhéroe que no tenga fallos, que sea perfecto, que nunca dude de sí mismo, que sea Pierde. siempre súper estricto y recto, Mm. resulta aburrido, ¿no? Necesitas añadir al personaje algo que le dé humanidad. Y yo creo que en este caso, estos personajes, ya sea Hello Kitty, ya sea todos los personajes de Sailor Moon y demás, consiguen eso, ¿no? Y de esa manera el público que lo ve se puede identificar quizás un poco más, porque no es un arquetipo, lo ves como algo más parecido a ti mismo. Sí, más cercano, ¿no? De alguna manera. Otro tema del que tenemos que hablar, si hablamos de kawaii, es del concepto chibi. Uf, Chibi, los como personajes... nuestras Geikos y Maikos de la web. Exacto, son chibis, ¿no? El chibi, ¿cómo explicamos qué es chibi? Chibi al final forma parte del argot japonés, significa pequeño, bajito, ¿no? Chiquitito, algo así como Como tú. niño. Y en el contexto del arte o al anime, básicamente se usa para un proceso de alguna manera de abstracción, vamos a decirlo, donde se eliminan los rasgos realistas de un personaje o ¿no? de alguien para exagerar los rasgos infantiles. Sí, es como una caricatura, ¿no? Donde haces Pero la cabeza como en grande, el chiquitito. cuerpo pequeño, pero en este caso infantilizado. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Quizá infantilizado. Pues eso, de nuevo, cabezas así, ¿no? Normalmente más grandes, el cuerpo suele ser pequeñito, rechonchito, ¿no? Extremidades cortas, un poco lo que habíamos dicho antes De Hello Kitty, sí. ¿no? de Hello Kitty en general, del concepto de kawaii en general, pues implica, o sea, yo creo que funciona muy bien con el estilo chibi. Bueno, al final busca lo mismo que antes, ¿no? Maximizar la ternura por parte de las personas que están viendo esos personajes, atraer a los públicos más jóvenes, etc. Quizá podríamos decir que kawaii es el adjetivo, ¿no? La cualidad de ser mono, de ser cookie, y chibi es el estilo visual, de alguna manera la técnica Exacto. de dibujo, de diseño, ¿no? Entonces puedes tener algo que sea kawaii, que no sea chibi, ¿no? Pero yo diría que esto es como lo del wagyu y el Kobe, ¿no? Diría que todo lo que es chibi casi por definición es kawaii. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero no todo chibi, lo kawaii tiene que ser chibi. No todo lo kawaii tiene que ser chibi, pero todo lo chibi por bueno, al definición final es como decíamos antes, ¿no? Este esquema del niño, ¿no? De la historia Claro, de los bebés sí. y demás. Lo que quieres es
que se sienta cercano y que tú cuando lo ves pienses que quieres protegerlo. Ternura. Y claro, todo lo que parece un bebé estamos programados para protegerlo como seres humanos, a no ser que seas un psicópata. Y claro, cuando reduces un personaje a su forma chibi, elimina su capacidad de ser amenazante, a no ser que estés pensando en Chucky, ¿no? ¿No? O I'm your best friend. Pero hasta eso son kawaii. Es un kawaii. Son Sí, dices, a lo son- mejor me asesina cuando duermo, pero es kawaii. Bueno, hay varios estilos también de kawaii. Están los kawaii, ¿cómo se llaman estos? Los kimo kawaii, ¿no? Que son grotescos. Sí. Es mono, pero... ¿no? Bueno, pues eso, pues ya grotesco, estaríamos pero es en mono, ello, sí. ¿no? Hablando de los chibis, los vais a encontrar en Japón en absolutamente todas partes. Lógicamente en videojuegos. Yo hablaba de Animal Crossing, creo que estos es un ejemplo perfecto. de chibi. Justamente tú decías, ¿no? Hay veces personajes. Creo que el chibi lo que hace es que nos permite conectar con personajes quizá un poco más oscuros, más villanos, ¿no? Te los presentan y tú dices, pues me hago fan del malo de esta serie de manga o de esta historia. Claro, pero ¿no? porque me lo han mostrado como chibi Claro. y entonces como que te desarma en cierto Claro. modo. Ya no lo ves como 100% malo, ¿no? Ahí Sí. dices, oh... Pero yo creo que donde más se usan o donde nos interesa quizá poner el foco aquí es en los personajes chibi que son mascotas de empresas. También. En muchos casos vamos a ver hasta manuales de instrucciones de procesos aburridos o de procesos peligrosos. Por ejemplo, estoy pensando, no sé, normas de seguridad en el metro o qué hacer en caso de terremoto o, mira, una cosa súper aburrida, cómo pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, Ya te digo. este tipo de cosas en Japón, voy a atreverme a decir siempre, si no en el 99... Siempre hay pósters con ilustraciones que te Siempre. explican cómo hacer todo eso y siempre hay personajes chibis. Siempre son chibis que a veces dices, yo recuerdo, ¿no? Unas fotos de un tren en el que estábamos por haciendo el Kumano Kodo, en la zona justamente de la península de Ki, y en el tren había unas ilustraciones de unos panditas, no sé si te acuerdas, Sí, me bajando, acuerdo. ¿no? Que te mostraban, si hay un terremoto y se para el tren, hay unas escaleras detrás de las puertas, pues puedes bajar por esas escaleras y así desalojar el tren de manera segura y rápida. Fíjate si me acuerdo... Gracias, probablemente, A los al pandita. panditas, sí, los porque panditas eran chibis. muy monos los dibujos del pandita mostrando dónde estaba la escalera y cómo bajar por la escalera y tal. ¿no? Totalmente. Creo que esto es quizá importante. Te das cuenta en Japón que cualquier empresa, cualquier institución, especialmente instituciones públicas, a mí esto me fascina, todas ellas tienen una mascota. Sí, los Yurukiara estos que están por todas partes, que bueno, al final son un ejemplo del soft power, ¿no? Para mí, Este sí. poder blando que Japón ha sabido utilizar muy bien, a veces hacia el exterior, ¿no? Con ese Cool Japan, el anime, el manga, pero también hacia el interior. ¿Por qué? Porque al final los que mandan en Japón yo creo que son conscientes de que la sociedad exige mucho de los japoneses, muy estricta, muy cumplir las normas y demás, y les dan información de una manera que no resulte amenazante y que sea más fácil de cumplir. Lo que pasa es que a mí a veces me choca mucho, ¿no? Porque ya no es... Parece poco serio, ¿no? Sí, porque a veces yo puedo entender que una prefectura o una ciudad, una región tenga su mascotita. Mira, me parece ¿Y un guay, cuerpo está de chulo. policía? Claro, el cuerpo de policía, un banco, una constructora. Todos tienen mascotitas y normalmente O mascotitas cuando kawaii, pones ¿no? las vallas cuando estás haciendo obras en la carretera, por Amigo, ejemplo. claro, es que eso es un ejemplo perfecto de esa cultura de lo kawaii, ¿no? Es que tenemos personajes, mascotas de estilo kawaii chibi. Eso, tú has dicho la policía, el Pipo-kun Pipo-kun. es la Sí. mascota, el Ministerio de Defensa. Ya me contarás tú. O sea, yo si el Ministerio de Defensa en España se pone una mascotita así, es que les doy de sopapos, pero Claro, vamos. luego decíamos, ¿no? Todo tema de prevención de desastres en general, pero es que luego, no sé, hasta marcas que no son japonesas, pues adoptan también un poco esta cultura kawaii en Japón y dicen, oye, pues vamos a hacer campañas con versiones chibi, por ejemplo, KFC.
pues tiene a su señor el Coronel Sanders, pues lo hicieron una versión chibi. Es pequeñito y cabezón. Ay, pobre coronel. Claro, dices, esto no puede ser. Farmacéuticas también. Es que es... Bueno, yo esto, por ejemplo, nunca podré olvidar al samurái onigiri. Sabía que le ibas a decir. En la zona de Sendai, que claro, la imagen de Date Masamune, un gran daimyo samurái con un parche en el ojo, un señor, bueno, tremendo y tal. Y claro, tú le ves como mascota de esa zona, mascota turística, que tiene pinta de onigiri porque le han dibujado la cara triangular y como en la barbilla pues tiene una marquita negra que es el trozo de alga nori. Y claro, dices... Qué poco serio que este señor era un hombre aquí potente con la katana y pegando espadazos a diestro y siniestro y ahora tiene pinta de kawaii. Yo creo que ese señor está en su tumba diciendo y se está revolviendo. ¿Por qué? Bueno, que vuelva al periodo Edo. Y en Marugame, el samurái pata de pollo. El samurái pata de pollo. También. Ay, Dios mío. Es que hay muchos. La verdad, yo creo que Japón... Para mí es una infantilización excesiva extrema, y al mismo ¿no? tiempo, por ejemplo, cuando un banco, ¿no? Que el banco lo que quiere es que tú le dejes el dinero y quedarse con esos billetitos para hacer cosas, invertir aquí, invertir allá, pero te pone una mascota chiqui, claro, para que tú pienses que es amigable, que tu dinero está a salvo y tal. Pero a mí me parece un poco un engaño psicológico, que yo sé que todas las empresas buscan en cierto modo también engañar psicológicamente a los clientes para que se vayan con ellos y no con la competencia. Pero claro, me estás usando, ¿no? Ese deseo que yo tengo de cuidar a lo pequeñito y demás para venderme unas motos, porque realmente a ti lo que te importa es el dinero, no te importa el, ¡ay, qué bonito es! Mira, me preocupo por mis clientes. No. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que creo que Japón es el único país donde puedes encontrar un personaje chibi, ¿no? Muy, muy, muy kawaii, pues dándote instrucciones de seguridad en una planta nuclear, en Desde una luego. prisión, que eso es tal cual, la prisión de Asahikawa en Hokkaido tiene una mascota chibi que ayuda a los presos a, pues bueno, entender el funcionamiento de la cárcel. Muy bien, gracias. O tú lo has mencionado así como de pasada, ¿no? En una obra de construcción, de hecho, hay una empresa, Saito Kogyo, fue la primera en usar personajes así kawaii, ¿no? Chibi, en las vallas de las obras y lo hizo para que la gente no se enfadara, porque como había obras en la calle, son molestas, claro. Dijo, oye, pues vamos a poner aquí unos ositos o unos panditas o unos, ¿no? Un personaje o el propio kawaii. Trabajador que hace la obra, pero en versión chibi. Versión kawaii. Tiene su casco para que no le pase nada, pero es una versión chibi. Y te chibi. lo ponen en kawaii y así, pues tú dices... Bueno, vaya rollo, ¿no? Que no tengo acera y tengo que cruzar aquí por un mal sitio, pero mira qué mono es esto. ¿No? Mira, ay, tenemos fotos nosotros tenemos. de vallas, un montón de vallas de obras de diferentes animalitos y diferentes, ¿no? Diseños kawaii. Yo creo que eso es tremendo. Y esto me parece que es algo casi exclusivo. Sí, esto de Japón, es únicamente japonés. No sé si quieres ver algunas mascotas así muy populares que hay en Japón. Bueno, podemos mencionar algunas, aunque a lo mejor algún día habría que hacer algún episodio especial de Yuru Kiara. Sí, vamos a mencionar solo alguna y luego es que quiero hablar de alguna cosita más, entonces no me quiero quedar sin tiempo. Venga, pero pues por menciona ejemplo, alguna para que la gente... alguna. Vamos a empezar por una que va a desaparecer. Sí, y una es que estoy querida muy por triste. todos. Y yo no entiendo cómo va a desaparecer. El pingüino Suica. El pingüino de la Suica. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué lo van a matar a ese pobre pingüino? Bueno, pues como en Japón hacen con los edificios, que a mí me gustan, Pipa, pum. que los tiran y construyen otros nuevos. Pues esto es lo mismo, pues van a poner una mascota nueva en las tarjetas Suica de aquí a más o menos un año desde la fecha en la que estamos. De hecho, se están vendiendo algunas cosas y se están revendiendo a precio Hombre, claro, de oro. a precio de oro porque es lo último que queda del pingüino. Claro, entonces cuando vayamos a Japón hay que hacerse con cosas del... Con suicas. Sí, el pingüinito este de la Suica. Luego, Ponta, es una especie de mapache, un tanuki naranja, muy así redondito, que lo habréis visto en Lawson. En las tiendas Lawson. Y luego en el 7-Eleven, si os fijáis, vais a ver a Nanako, que es una jirafa que tiene el cuello, forma un número, que es el 7. Lógicamente. Hace referencia a ese 7-Eleven, ¿no? Yo creo que esas tres las podéis ver, bueno, el pingüinito, si nos escucháis en un futuro, pues a lo mejor ya ha desaparecido.
pero ahí, ¿no? Hay un montón más. Sí, habíamos mencionado la de la Policía Metropolitana de Tokio, ¿no? El Pipo-kun Sí. hay las aerolíneas japonesas también tienen sus mascotitas. Luego, por ejemplo, la cadena esta de pastelerías Fujiya. Sí, el Peko-chan, es verdad. La niña esta, así súper también. Eso sí que es muy retro kawaii, ¿no? Eso realmente. es retro kawaii, claramente. Luego la sí. cadena NHK tiene Domo-kun. Hostia, Una eso es especie verdad. de, no sé, oso, no sé muy... Bueno, es una criatura marrón Sí. con forma cuadrada con la boca abierta que a mí a veces me da... Esto es un poco el kimo kawaii, ¿no? Porque dices, no Te sé da si un me va a poco pegar de un yuyu, bocado ¿no? y me va a arrancar un brazo, una pierna, Total. pero qué kawaii es. Y luego, claro, todo el tema, que esto daría para un episodio, de las mascotas de ciudades o prefecturas, ¿no? Sí, que de hecho la original y la que generó la explosión de mascotas es una de las que hemos hablado a veces, que tenemos un peluche en casa, Hikonian, Hikonian. que es un gato blanco con casco de samurái y es la mascota del castillo de Hikone. Aunque quizá la más famosa es Kumamon, Sí. que es un oso negro con mejillas rojas de la prefectura de Kumamoto. Yo creo que quizá Kumamon es el rey, ¿no? Y luego estaba la pera esa loca. ¿Cómo se llamaba la pera loca? Ay, sí. Ay, no me acuerdo ahora mismo. Pero era una pera de Chiba. Creo que de la prefectura Yamanashi, de Chiba, por ahí, sí. ¿no? Y que salía en los Kohaku Tagasen, los programas estos, y siempre estaba como si se hubiera tomado 27 cafés porque tenía un exceso. Otra cosa, un exceso de energía. Bueno, en fin. Yo la llamo la pera loca. Luego también vemos un poco el efecto de la cultura kawaii en esos eventos que hacen las madres para sus hijos, que se llaman kiaraben, viene del inglés character bento, es decir, una caja, ¿no? un evento, pero todo con imágenes de personajes, cosas kawaii. Claro, pero ¿no? ves, se supone que es kawaii, pero ¿por qué se hacen los kiaraben? En parte por la presión social. Hombre, absolutamente. Porque si tu hijo no lleva un evento donde haya caras de personajes de anime o donde las salchichas tengan forma de pulpitos y cosas de estas, le pone eso forma de osito pues igual panda. a tu hijo le hacen bullying y se ríen de él. No, tú lo dices, pero es así, ¿no? Luego están las cafeterías temáticas, ¿no? Los character cafés en las que, bueno, la estética es más importante que lo que se come o se bebe. Porque es, mira qué bonito, yo qué sé, el Pokémon Café, ¿no? O yo qué sé, la cafetería de Kirby, o ¿no? Ciertas cafeterías que hay muchos pop-ups de estos que, bueno, aparecen y desaparecen. Normalmente es todo como muy kawaii, todo súper, ay, qué mono, qué cuco. Todo muy instagrameable. Exactamente, todo muy instagrameable, pero luego lo pruebas y dices, o bueno, muy en fin. tiktokeable. También, ¿no? Pienso también en cómo ha evolucionado el purikura en la actualidad. Bueno, yo es que antes de esto quería hablar del latte art. Bueno. Porque el latte art, o sea, a nivel internacional llevamos unos años en los que las cafeterías de especialidad han surgido como las setas. Madre mía. ¿no? Que a veces dices, esto es excesivo. O sea, no tengo a lo mejor una pescadería en el barrio, pero tengo 4 o 5 cafeterías de especialidad. Y claro, cuando tú te pides un café latte, ¿no? Pues el barista pues te hace ahí pues el dibujito de la espiga con la crema de la leche. Bueno, en el café. primero hacen la danza de la lluvia. Ponen ofrendas a los dioses. Luego sacrifican un unicornio. Básicamente porque, vamos, te montan una para un café. Claro, pero es que a veces en Japón esto se ha llegado ya hasta al latte art en 3 dimensiones. Ostras, donde es utilizas espuma de la leche para hacer esculturas como de gatitos, ositos y cosas de estas que sobresalen de la taza y que ya te sube a un punto excesivo. Sobre todo porque tú puedes hacer el dibujo que quieras con la crema de la leche, ¿no? Esa nata que tiene la leche, pero está rico, porque también hay una proporción de leche-café, ¿no? Entonces tú dices, bueno, me gusta más el café, me gusta más la leche, pues quiero un latte o un flat white, lo que sea. Pero aquí ya hay un exceso de crema, de espuma, de leche, porque lo que quieres es, lo importante es la imagen. Ahí está. Lo importante es la foto, porque además eso, en cuanto pasan 30 segundos, ¿no? Evidentemente, esa forma pues empieza a perder consistencia y ya no es lo mismo y dices, ya me da igual. Sí, es verdad, el latte art.
Nosotros estuvimos, ya fíjate, hace años, en 2019, estuvimos en algunos sitios justamente que se habían hecho un poco famosos. Nunca hemos hablado al final de ellos en japonismo porque me pareció, pues es un poco así, un poco bluff, ¿no? Sí, El tema que quería hablar yo, Purikura. sí, puricura, telita. Purikura viene de print club, ¿no? Printo crab, y de ahí Purikura. Y es como un fotomatón, perdón, pero básicamente lo que haces es luego ponerle 40.000 filtros, 40.000 estrellitas, Estrellitas, mensajitos. corazones, colores rosas. Exacto. Se inventó en 1995, o sea, relativamente reciente. Yo cuando fui a Japón la primera vez, en el año 2000, se nota que todavía eran los primeros Exacto, purícuras. se podían editar relativamente poquito. Se editaban, pero más o menos te mantenía la cara más o menos igual. Porque yo, perdona que te diga, pero los uy, ¿qué me pasa hoy? Los purícuras actuales pareces, no sé... No te pareces. No ya. te pareces en nada, pareces alienígena. A mí me dan un poco de yuyu, sinceramente. Fíjate si nos da yuyu los puricura, que nos hicimos fotos en un puricura en 2003, tú y yo juntos, y de hecho en el teléfono que yo usaba, el teléfono móvil que yo usaba, entonces me puse una foto en la parte de detrás para acordarme de ti mientras tú estabas en Japón y yo volvía a España. Y ahora mismo, o sea, llevamos sin entrar en un puricura desde entonces, porque nos da un mal rollo Es que no no me veas. gustan. Yo tengo una muy buena colección de purícuras porque, claro, en el año 2000 era la cosa más... También era muy baratito, ¿no? Y era una manera muy bonita de ir con los amigos y tenías... Pues luego te saca, ¿no? Estas fotos que en muchos casos, pues eso, eran pegatinas, con lo cual tenías así el recuerdito con los amigos. En la actualidad... Muy al estilo japonés, de todas maneras, de fotos pequeñas. Pequeñito, todo claro, es que, de nuevo, claro, es que si es pequeñito es kawaii. Es como, ¿quieres hacerte fotos con los amigos? Pues te vas a un estudio de fotografía No. antes de que hubiera móviles con cámara, que aún así, de todas maneras, en Japón lo sabía Ya desde veía, mucho ya antes veía, que en el sí. resto del Pero mundo. claro, no, porque una foto... De hecho, cuando a mí me daban fotos un poco más grandes, porque no te daban fotos así de diferentes tamaños, todas muy chiquititas, pero siempre había alguna un poquito más grande. La más grande nunca sabías qué hacer con ella. Era Ya. demasiado grande. Claro. Gustaban las chiquititas, que estoy hablando de, no sé, un... Centímetro y medio por Sí, centímetro no, y medio, muy poquito, sí. ¿no? Pero han cambiado mucho y es verdad que supongo, bueno, con los tiempos, ¿no? Al final, ahora es impresionante la de cosas, lo que cambia, ¿no? Lo que puedes editar esa foto. Pero creo que va un poco también de la mano de esa cultura kawaii, ¿no? El hecho Sí. de te podías sacar una foto con tus amigas, especialmente muy femenino. De hecho, hay algunos salones de purícura en los que no se permite el acceso a hombres. Para mantener supuestamente la seguridad de las mujeres que están ahí. Entonces, tú podías ir con tus amigas, además hay todo un proceso, te maquillabas, hasta hay algunos salones de purícura que tenían planchas de pelo. Sí, o podías disfrazarte incluso un poco en algunos coger casos. como cositas y luego, ¿no? Posas para la foto y luego la editas con estrellitas, mensajitos, lo que tú quieras, ¿no? Es, creo... Sí, es el epítome de lo kawaii. Sí, kawaii. Y quizá también un ejemplo de kawaii en algunos casos podría ser, hasta estoy pensando, los gachapones. Ah, sí. Bueno, yo creo que sí, porque de nuevo es cositas. Pero primero está la parte sorpresa, ¿no? Que ya es otro tema. Sí, pero el coleccionismo. El coleccionismo. Pero son objetos chiquititos. Muy chiquititos, nuevamente representaciones en muchos casos chivizadas o kawaiizadas, ¿no? De objetos reales y que tú te quedas como recuerdo, ¿no? De ese momento. Bueno, yo, por No sé. ejemplo, pienso en algunos gachapones, algunas figuritas de Gundamses que son chivis. Que tienes la cabeza grande y luego un cuerpecito son de Gundam y que son monísimos. monísimos. Y Es claro, que- son en cierto modo mucho más monos que un Gundam con sus proporciones bien Sí. hechas, porque claro, Es que un es más Gundam con sus agresivo. proporciones bien hechas es eso, es agresivo, ¿no? Es como quizás, entre comillas, más masculino, si Sí. se quiere, ¿no? Mientras que lo otro es más kawaii. Claro, entonces estoy pensando en esto, ¿no? Hay muchas formas de cosas. A veces ves pues un personaje que es un onigiri y luego una tacita de ramen, ¿no? En la misma Sí. máquina. Van un poco también a ese estilo, ¿no? Pero claro, aquí la reflexión final que habría que hacer es, ¿tú crees que la sociedad japonesa sigue siendo kawaii o sigue
queriendo o sigue teniendo esos impulsos kawaiis, o que simplemente se ha encontrado un filón, una mina de oro, y todo el mundo, ya sean empresas, ya sean instituciones públicas y demás, lo están utilizando hasta el paroxismo? La verdad es que creo que el concepto de lo kawaii forma ya parte de la sociedad japonesa y ya creo que no puede desaparecer. Entonces ya no es algo, una moda o eso que comentábamos, que surge como un poco Claro, pero parte entonces de ha perdido rebeldía. su punto rebelde. Absolutamente, absolutamente. Yo lo veo ahora como bueno, un gran del marketing, ¿no? Pues eso, te voy a vender cómo pagar impuestos y lo voy a hacer de manera que te llame la atención para ver si así te queda claro, porque eres un poco, ¿no?, tonto. A veces a mí me da la sensación de que nos tratan un poco de tontos y te lo voy a poner así bien clarito con unos dibujitos de un personajito chibi y te voy a enseñar todos los pasos. Que a lo mejor pues justamente así se te queda más claro y dices, oye, pues vale, ahora ya tengo muy claro ¿Y no crees que puede ser una manera de seguir infantilizando la sociedad? Sí, sí me da la sensación que sí, porque es lo que decíamos, ¿no? Absolutamente todo tiene su mascota kawaii. O sea, todo. ¿Cómo puede ser? La policía pone una denuncia. ¿En serio me lo tiene que decir aquí? Yo lo decía, lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque cuando algo surge como algo contracultural, como rebeldía, pues tiene su espacio, ¿no? Pero cuando llega un punto en el que está presente a todos los niveles en la sociedad, castillos japoneses, bancos, policías, impuestos, Prisiones. trenes, eh, Prisiones. prisiones y demás, entonces, claro, si está presente absolutamente en todo, pues es que ya no es especial, ya es como la norma Pero no ha de perdido el tampoco. estándar, ya es el estándar japonés. Sí, lo que pasa es, absolutamente, y es lo que he dicho antes, que creo que la sociedad japonesa ya no puede ahora mismo vivir No puede sin, salirse de lo chibi ni de lo kawaii. no, todos esos personajitos y todas estas historias. Yo creo que ahora tú les quitas a todos estos personajes de panfletos informativos o les da algo a todos los japoneses tener que leer todo ese texto sin un personaje kawaii que me vaya diciendo los pasos a seguir y demás. Yo creo que les da algo, como que no están acostumbrados, ¿no? Bueno, fíjate, al menos nosotros no lo hacemos tan a saco porque tenemos eso, ¿no? La Bueno, chibi pero es geiko en que... japonismo, pero sale en algunos pocos sitios, pero no constantemente, Pero sale pero sale. bastante. Pero también hicimos unas tiras cómicas que compartimos en redes sociales hace tiempo. Igual Sí. habría que Habría compartirlas que de nuevo porque recuperarlas, yo creo que sí. algunos seguidores nuevos no las han visto, Sí. donde aparecemos nosotros, pero en versión chibi. En versión chibi, la que era nuestra Maiko también en versión chibi, que habría que hacer ahí nuevas versiones, versión nuestra Geiko chibi, que es la que tenemos en la web. Buscadla, está en muchísimos sitios. Os recomienda Y es hoteles, os monísima. recomienda seguros, yo qué sé, os recomienda de todo. Es maravillosa ella. Pero vamos un poco ahí, ¿no? El japonismo al final nos fijamos en cómo se comunican las cosas en Japón y dentro de nuestro propio estilo lo replicamos también. Y creo que nuestra chibi geiko, y en el pasado nuestra chibi maiko, y bueno, hasta en coreanismo también, porque podríamos hablar también de Corea, otro mercado, pero interesante también. Ahí lo hemos aplicado, ¿no? Justamente Exacto. tenemos nuestra chibi geiko, Sí, pero al menos pues... no es constantemente en todo lo que hacemos, No, ¿no? pero bueno, la tabla de contenidos tenemos Sí, ahí. sí. Es decir, que hay, Sí, hay ciertos ¿no?, puntos. un montón de... Y creo que está guay esto, ¿no? Que nos fijamos, nosotros somos conscientes de lo importante del aspecto kawaii y de esta cultura también de los personajes chibi en Japón y lo ponemos en japonismo, no sé. Pues Está eso, chulo. echadle un vistazo y nos contáis. Ahí Y está. si queréis que volvamos a compartir las tiras cómicas estas Chibi Laura y Chibi Luis, pues nos lo decís también. Mátane. ¡Mátane!